Ok, les decía, esta parte de la biomecánica va a estar adaptado por sobre todo a las leyes de movimiento, a planos corporales, a diferentes tipos de articulaciones y a múltiples factores. En sí, la biomecánica, chicos, va a ser interesante que nosotros lo podamos aprender porque desde acá te va a dar márgenes de direcciones de entrenamiento como uso de palancas corporales, como por sobre todo cómo poder utilizar de buena manera toda esta anatomía y fisiología del sistema articular, entendiendo entonces que voy a empezar a observar que existen ciertos tipos de leyes de movimiento. Por ejemplo, las leyes de Newton se aplican muchísimo en esta parte de la biomecánica. Una palanca corporal, por sobre todo lo que van a ser los planos transversales, que son ejes de movimiento. Todo esto, chicos, lo vamos a empezar a ver a continuación. Vamos a adentrarnos entonces en que esta parte de la biomecánica, por sobre todo, es una rama de la bioingeniería. ¿Por qué? Porque justamente resulta ser, chicos, que la parte de la biomecánica misma es aquella ley que estudia tanto la parte del movimiento de un ser vivo, haciéndolo obviamente funcional. Tengamos en cuenta, colegas, que cuando nosotros tenemos una economía en el movimiento o rendimiento, desde luego que se mejora pues una capacidad condicional o se mejora, se mejora la fuerza, resistencia, etcétera, de la persona. El objeto de la biomecánica es poder optimizar el funcionamiento de las personas o bien su rendimiento. Cuando nosotros entendemos esto, por ejemplo, con un deporte como puede ser el voleibol, podemos ver que esta biomecánica es muy dinámica. Tienen que hacer múltiples, pero múltiples tipos de movimientos, flexión, extensión de caderas, brinco, salto, etcétera. Todo esto, obviamente, tiene que ser entrenado durante un periodo. Y vamos a encontrar entonces fundamentos biomecánicos de los distintos tipos de medios. Medios en los cuales se tiene que apegar el atleta dependiendo del deporte. Esto puede ser desde un deporte individual, un deporte colectivo, entre otros tipos. Entonces, esta parte de la biomecánica, tengamos en cuenta que es una bioingeniería porque justamente define a toda esta parte de la mecánica aplicada a la misma biología y por lo tanto tiene un efecto directamente sobre el cuerpo y obviamente también el origen animal. Todo esto nos conlleva entonces, chicos, a tener una correlación, por así decirse, un equilibrio de origen interno y externo, ya que teniendo en cuenta que cuando nosotros hacemos una sesión de entrenamiento de cualquier tipo de deporte, pues obviamente nosotros agregamos una carga externa a obviamente a provocar una carga interna dentro de nuestro organismo. ¿Cómo se logra manifestar esta carga interna? Desde nuestro propio sudor, cuando se empieza a elevar la frecuencia cardíaca, desde la misma articulación que conlleva una compresión articular, entre otros tipos. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos esta parte de la biomecánica, buscamos justamente esta ley del movimiento, chicos, tener esta optimización del rendimiento deportivo. Teniendo en cuenta entonces que esta parte va a dar mucha cabida a empezar a hablar de las articulaciones del sistema, por sobre todo el aparato locomotor, que viene compuesto de lo que ya sabemos del sistema óseo y sistema musculoesquelético. Esta parte entonces va a ser interesante porque te va a empezar a otorgar diferentes tipos de articulaciones y por sobre todo se van a ir clasificando con sus nombres. Tú y yo sabemos que tenemos huesos o palancas corporales. Esto tiene por sobre todo cabida a que diferentes tipos de clasificación me va a dar un tipo de movimiento. Vamos a encontrar entonces que hay articulaciones que no son móviles, que son móviles y otras que prácticamente son 50 y 50, semimóviles por así llamarlas. A estas se les van a llamar entonces, conforme a su clasificación, fibrosas o sinartrósicas. Estas nos van a decir que no tienen nada de movimiento. Por ejemplo, la parte de los huesos parietales, occipitales de nuestro cráneo, pues no tienen tanto movimiento en sí, o sea, sirven para proteger a toda la parte del cerebro y materia gris. Entonces empezamos a encontrar que son articulaciones que desde luego no tienen movimiento. Las otras serían las cartilaginosas. Estas se les conoce como cartilaginosas o anfiartrósicas y tienen una movilidad intermedia. Y por último, las sinoviales. A estas se les conocen más como diartrósicas. Estas tienen tremenda movilidad y esto lo puedes ver, por ejemplo, desde la parte de lo que sería tu cintura escapular. El hombro no solo te hace un eje de movimiento, te hace múltiples, circunducción, abducción, etcétera. ¿Qué sucede en este caso con la parte, por ejemplo, del codo?
El codo no te puede permitir tanta movilidad, pero ejerce dos, flexión y extensión, rotación interna y rotación externa, ya que justamente viene acompañado de lo que va a ser una articulación completamente. Cuando hablamos de articulaciones, tengamos en cuenta entonces también los tejidos conectivos que a este va a conllevar, el ligamento, el tendón, la parte de lo que son las bursas, cápsulas articulares, el hueso, desde luego, la parte del músculo, etcétera. Esto entonces, chicos, se hace con el gesto de que nosotros podamos ir apegando todos esos conocimientos de la misma biomecánica que busca, por sobre todo, chicos, empezar a conocer toda esta parte del movimiento. Y es que resulta ser que el movimiento es el principal instrumento de trabajo, tanto para los profesionales de la actividad física como también para el área de la salud. Esto nos va a empezar a demandar a conocer al aparato locomotor, porque con base a este aparatito locomotor nosotros podemos coordinar el movimiento y para eso vamos a tener que encontrar una clasificación de músculos al igual. Esta clasificación de músculos o articulaciones van a empezar a dar cabida a un nombre que se le conoce como uniarticular, biarticular o multiarticular. Aquí vamos a empezar a encontrar entonces diferentes tipos de palancas corporales y obviamente la selección del ejercicio va a depender mucho de un plano corporal. Vamos a ir adentrándonos poco a poco a esto. Cuando vemos entonces, chicos, la parte de la rama de la biomecánica aplicada a un deporte, podemos ver que cada deporte te exatamente isso, eu ofrece ia una falei. propiedad mecánica. Estas propiedades mecánicas, desde luego que vienen afectando los Ah, tejidos y órganos como sistemas fisiológicos. Cuando hablamos de esto, vamos a por sobre todo a observar que tenemos que tener un equilibrio, un desarrollo armonioso en la coordinación de un movimiento natural conforme un movimiento ya provocado con llamado un gesto deportivo o un gesto por sobre todo de una técnica de ejecución de un deportista. Tenemos que encontrar entonces algo que se le conoce como biomecánica cuantitativa y cualitativa. La cualitativa es la que estamos viendo en pantalla. Es la que te va a saber decir, por ejemplo, los grados de ejecución que puede tener un corredor en la angulación de la cadera con la parte de la rodilla y desde luego el arranque que puede llegar a observarse. Esto quiere decir entonces que esta biomecánica cualitativa me otorga los grados por sobre todo indispensables para poder optimizar a la articulación dependiendo del deporte. Esto es prácticamente del atletismo. Si yo lo puedo llevar a lo que sería, por ejemplo, al fisicoculturismo, desde luego que para incrementar la masa muscular tengo que hacer uso entonces de mis palancas corporales y esto para poder incrementar la masa muscular. Si yo lo veo, por ejemplo, con un futbolista de fútbol americano, tengo que saber en qué punto voy a atacar en la articulación para que obviamente no me disloque un hombro o para que en este caso pues no tenga alguna fractura craneal por sobre todo. Entonces empezamos a asimilar, chicos, que las disciplinas pues van a tener un tipo de propiedad mecánica. Cada disciplina dispone específicamente de alguno. La halterofilia es una disciplina que depende literalmente de la biomecánica aplicada al deporte. Esto se debe a que si tú te das cuenta, se producen dos tipos de movimiento. Por lo tanto, estos dos tipos de movimiento tienen que ser coordinados. Esto se va a realizar a nivel intramuscular por sobre todo, chicos. Por lo tanto, tiene que ser muy entrenado el aparato locomotor. Esto va a facilitar la coordinación entre las cadenas cinéticas, que son entonces los ejercicios a realizar. Encontrando entonces la parte de la clasificación de los músculos, al igual según su tipo de fibras que empiecen a habitar. Tanto esto nos va a conllevar a desarrollar una nueva técnica de trabajo como incrementar una capacidad condicional. Viendo esto entonces, chicos, de la biomecánica que es aplicado a los deportes, esto se hace con el gesto de que el cuerpo funciona como una unidad funcional. Ya sabemos que una unidad funcional entonces viene compuesto de múltiples factores porque sabemos que el cuerpo no dispone de un solo sistema muscular o solo del sistema óseo o solo del sistema digestivo. Vemos que hay múltiples sistemas que se involucran para el funcionamiento normal del ser humano. Y todo esto pues funciona literalmente como una máquina. Por eso el gesto de la unidad funcional con el ser humano. Tanto el cuerpo como los objetos van a ser entonces ciertos tipos de implementos deportivos que se emplean. Todo esto debe de seguir leyes de convencionales de la física. Sabemos que si nosotros logramos perder los 90 grados de ejecución de una sentadilla libre, pues yo voy a empezar a alterar la parte de la articulación de la rodilla.
¿Dónde sí es benéfico romper los 90 grados de la sentadilla libre? Ah, si yo soy un halterófilo, si yo practico halterofilia, sin problema, tengo que hacerla profunda, porque obviamente para hacer un clean and jerk necesito ese apoyo para poder hacer la extensión con el máximo peso posible. Pero si yo soy un fisicoculturista, soy una ama de casa o soy una persona que simplemente busca el entrenamiento recreativo, basta entonces con bajar a 45 grados de una sentadilla libre y hacer la extensión. ¿A qué voy con esto? Que debemos de saber manipular los materiales que tenemos prácticamente a nuestro alrededor o con los cuales tú dispones, ya sea desde un gimnasio, ya sea desde trabajo al aire libre, ya sea desde trabajo con pesos libres, etcétera. Cada parte de esto entonces nos va a ir empleando diferentes tipos de leyes al igual convencionales. Estas nos van a dictaminar entonces los objetivos que persiga la biomecánica. Lo principal acá es empezar por sobre todo, chicos, con lo que sería un análisis postural antes de poder iniciar a lo que va a ser un programa pegado a la biomecánica. ¿Por qué? Resulta ser que las personas, en algunos casos, no digo que en todos, al menos yo, chicos, cuando era pequeño padecía escoliosis grado 2. No era tan grave. Me empezaron a meter a la parte de escuelas de natación. La natación me ayudó a mí mucho a enderezar la columna vertebral. Esto, con el gesto les platico esto porque cuando nosotros entendemos la morfología de la persona, por sobre todo su composición corporal, chicos, podemos ayudarlo de mejor manera. Si una persona con escoliosis grado 3, digamos, ya con 20 años, no se trató de joven y quiere seguir entrenando, quiere practicar algún deporte de fuerza, tiene que tener ciertos tipos de aditamentos para no crear una escoliosis ya grado 4 o empezarla por sobre todo a agravar. Esto con el gesto entonces de poder conocer cómo se encuentra la persona corporalmente, porque resulta ser que tú y yo tenemos una biomecánica muy diferente, una biomecánica natural con la cual todos nosotros y cada uno de nosotros nacemos. Y esto se aprecia por sobre todo cuando, si te das cuenta, un infante, cuando empieza a gatear, es importantísimo esta etapa, chicos, que dejen gatear al infante. ¿Por qué? Porque mejora mucho la coordinación, la parte cognitiva, la psicomotricidad, ¿vale? Y esto obviamente va a ayudar bastante a que el infante, cuando obviamente ya sea un niño, pueda entonces aprender a caminar, a hacer este movimiento cíclico que se va a hacer prácticamente durante toda su vida. Cuando nosotros alteramos entonces algunos tipos de articulaciones desde pequeños o nacemos con algunas articulaciones, en este caso como ciertos tipos de detalles morfológicos, digamos la parte de lo que sería una escoliosis, digamos algún tipo de desarrollo mal formado en el tejido óseo, es importante conocerlo para obviamente asignar un programa pegado a lo que sería el objetivo de la persona. Si una persona tiene rodillas valgas o rodillas varas, no le voy a poder dejar por sobre todo ejercicios donde tenga que utilizar máximo peso por sobre todo y hacer flexión y extensión de las rodillas, la estaría lesionando. ¿Qué es rodillas valgas o genuvaras? Son prácticamente que estén hacia adentro o hacia afuera. Y esto lo puedes lograr percibir con un análisis postural. Por eso el gesto de que conozcamos a la persona, por sobre todo morfológicamente, porque con eso tienes un tremendo respaldo para poder asignar un programa bastante eficaz conforme al entrenamiento. Entendiendo entonces esta parte de la situación, vamos a ver que tengo que conocer la situación espacial del cuerpo. Para esto, tengo que empezar a aplicar los planos corporales. En los planos corporales vamos a ver que existen múltiples, algo llamado coronario, algo llamado también eje por sobre todo transversal y múltiples ejes de movimiento que me van ofreciendo las palancas corporales. Esto me va a identificar entonces áreas o segmentos corporales a poder trabajar. Cuando nosotros asignamos un ejercicio o cualquier tipo de deporte, tengan en cuenta que se cuantifica con lo que es entonces un plano corporal. Estos planos corporales lo vamos a ver en breve, pero cada plano corporal te da un diferente margen de vista. Esto es referente para crear proporción y simetría en todo el organismo. Pasando entonces a la identificación de los segmentos corporales, vamos a empezar a identificar entonces dónde está el punto débil de la persona o dónde se encuentra alguna alteración que pudiese tener. Tengan en cuenta entonces que aquí voy a empezar a conocer receptores sensoriales, chicos.
Estos van a ser estructuras específicas o especializadas capaces de responder a estímulos de diferentes clasificaciones, como por ejemplo termorreceptores, por ejemplo nocioreceptores, que en este caso te indican cuando hay dolor, cuando te golpeas, existe inflamación, etcétera. Los fotorreceptores que van por sobre todo direccionados hacia la luz, cuando prácticamente nosotros entendemos pues que ya es de día, cuando ya es de noche, etcétera. Quimorreceptores al igual, son por sobre todo receptores sensoriales y por último, los más importantes, mecanorreceptores. Estos pequeñitos son los encargados de hacer la recepción del movimiento o bien coordinar el movimiento. Desde luego van a estar ahí acompañados con la neurona motora para que la persona pueda tener pues una ejecución del movimiento coordinado. Cuando en este caso, chicos, la persona tiene también un tipo de afectación, por sobre todo en esta parte que sería el tejido plástico, que bien puede englobarse como el tejido de la masa muscular, digamos, una persona que sufre de autismo, tengan en cuenta que su coordinación no va a estar por sobre todo desarrollada, no va a tener esta parte cognitiva desarrollada. Por lo tanto, este entrenamiento que se realiza con una sociedad especial, tenemos que tener en cuenta mucho en no lesionarlos y obviamente que vayan progresando como simple dato. Pasando a describir ahora el proceso del movimiento del aparato locomotor del cuerpo. Tengan en cuenta que aparato locomotor, bien sencillo, se relaciona con tejido óseo, perdón, aparato óseo y por sobre todo la parte de lo que sería el sistema muscular. Así de sencillo, sistema óseo y sistema muscular me componen al aparato locomotor. Todo esto me va a identificar planos y ejes. Planos por sobre todo, chicos, como los transversales, los coronarios, los sagitales, que te van a entregar entonces ejes de movimiento. Esto va a ser más gráfico cuando lo podamos ver entonces en pantalla. Lo que tenemos acá, chicos, entonces, es una parte cuantitativa de la misma biomecánica. Podemos desglosar al movimiento entonces por un plano transversal y observar la simetría y proporción que existe entre la parte superior y la parte inferior. ¿Esto a qué conlleva? A que si yo tal vez entreno a una persona de atletismo, obviamente no solo me voy a enfocar a desarrollarlo el tren inferior o miembros inferiores, no solo voy a tratar de trabajar las piernas, sino que también tengo que hacer una composición del miembro inferior y por lo tanto empezar a educar la coordinación motriz cuando ya se haya ganado la masa muscular, etcétera. Esta coordinación motriz es más específica a los deportes, chicos. Cuando nosotros vemos una preparación física general, cuando yo planifico un plan de entrenamiento muy grande, tengo que hacer entonces una etapa de volumen. Después vendría una preparación física especial. Digamos, de volumen me llevo 4 meses y preparación física especial me llevo otros 4 meses. ¿De qué habla la preparación física especial? De empezar a pulir todos los aspectos, por sobre todo específicos del deporte, como puede ser la parte del atletismo. Los 4 meses de volumen, yo lo ocupo para hacer ganancias musculares, para por sobre todo atender lesiones si existió alguna, para hacer todo lo que se pueda posible para optimizar el rendimiento deportivo de las capacidades condicionales. Cuando yo ocupo los 4 meses de definición, pues prácticamente yo estoy puliendo ya toda la parte de los gestos técnicos del deportista de atletismo, o sea, enseñándole cuál va a ser entonces su punto de arranque, cuál va a ser entonces la angulación de los brazos, cómo debe de empezar a realizar la zancada de movimiento, etcétera. Y para esto tengo que utilizar entonces a la biomecánica cualitativa para poder empezar a integrar todos estos tipos de ejes de movimiento para poder desarrollar, pues obviamente al atleta al 100%. Entonces, todo esto de los planos corporales me van a servir para corregir defectos técnicos del ejercicio. Por ejemplo, podemos, por sobre todo, conllevarlo. Aquí tenemos que, para desarrollar un plan efectivo, tenemos que conocer la biomecánica de la persona y desde luego empezar a ver morfológicamente cómo está su articulación, si en caso tiene algún tipo de problema o alteración, ¿sale? Conociendo entonces esta parte me va a dar un margen de trabajo para poder entonces desarrollar el somatotipo adecuado de la persona. Van a empezar a conocer en el siguiente módulo, me parece, composición corporal, y van a ver que los diferentes somatotipos de cuerpo pues te entregan una diferente densidad ósea. Digamos, los ectomorfos son personas delgadas, desde luego que no pueden incrementar tanto la masa muscular o les va a costar más. Vamos a ver a los endomorfos también, que estas personas pues son de un poquito de huesos más anchos, por así decirlo.
tienen más cabida lo que es el incremento de la masa muscular, pero al igual afecta entonces esta parte de lo que es el tejido graso. Entendiendo esto, vamos a ver que diferente organismo, diferentes personas, pues obviamente tienen diferente biomecánica. Todo esto se va aprendiendo al hacer los ejercicios de manera correcta. Esto es mayormente poderlo ver, chicos, mayormente desde un punto de vista, reiteramos, de la biomecánica cualitativa. Por eso el gesto, chicos, de cualitativo, de poder cuantificar que el gesto deportivo para saber si es correcto o es erróneo. Y nosotros como entrenadores deportivos, identificar obviamente ese error y poder corregirlo. Para eso entonces tengo que conocer a la mismísima biomecánica para pues obviamente disminuir un riesgo de lesión que en el peor de los casos puede provocar fractura, puede provocar esguinces, desgarros, etcétera, ¿vale? Tener en cuenta esto, busco el grado de perfección máxima. Eso es lo bonito de la biomecánica, chicos, que buscamos obviamente desarrollar la perfección máxima de un gesto deportivo. Vamos a ver entonces que la biomecánica se trata de la fuerza y del diseño de movimiento al igual. ¿Y cómo empiezo a aplicar la biomecánica para ganancias de masa muscular o para ganancias de fuerza o resistencia? Por medio de ejercicios de cadenas cinéticas o cinemáticas. Y a estos ejercicios, chicos, se les va a sumar algo llamado unidad dinamofuncional del sistema, que ya sea que se complete como abierta o cerrada. Ejercicios de cadena cinemática o cinética abierta vence a una resistencia. Los de la cerrada no vencen a una resistencia. Y vas a empezar a encontrar entonces que puedo trabajar tal vez con una contracción isométrica o tal vez hacer mayor tiempo bajo tensión en una contracción concéntrica, excéntrica, etcétera. Todo esto entonces, chicos, va a ser importante para poderlo cuantificar o sumar a lo que va a ser la fuerza, a las cargas que voy a utilizar, a la parte que se genera en el medio en el cual interactúa tanto el sistema muscular como el aparato locomotor. Y esto me conllevaría entonces a tensiones musculares y desde luego que venía la interacción en estructuras corporales. Por eso el gesto de que conozcamos a la biomecánica, chicos. Esto me ayudaría entonces a quitar manías posturales que pueden provocar lesiones. ¿Cuántas veces hemos visto a la persona realizar la sentadilla libre con una tremenda desviación de la parte de su columna vertebral? Múltiples veces. ¿O cuántas veces hemos visto que cuando la persona tal vez realiza un desplante, vemos que su punta del pie pues se va de lado, se va hacia el lado izquierdo, se va hacia el lado derecho? O por sobre todo, cuando vamos a hacer un peso muerto, te das cuenta que la persona hace más fuerza tal vez de un lado que del otro. Y esto se puede observar cuando pues subes la barra, bajas la parte de la barra. Suena más de un lado que del otro. Primero hace un ruido y después el otro, cuando debería ser parejo. Te das cuenta entonces que tiene desproporción. ¿Desproporción en qué? No es que tenga una pierna más larga que la otra, sino que obviamente tiene la coordinación intramuscular más desarrollada tal vez de lo que es el hemisferio izquierdo que del derecho. Y esto lo puedo identificar con un plano corporal, que desde luego la parte coronaria me puede entregar entonces una vista tanto posterior como anteroposterior, o sea, enfrente y atrás, transversal o plano transversal, arriba y abajo, o superior e inferior, ¿sale? Y por último, el sagital, este es el que me interesa para poder entonces identificar esta pequeña desvariación que pudiese encontrar izquierdo y derecho. Estos hemisferios entonces te van a dar un margen de medida para poder entonces por sobre todo sacar de ese riesgo de lesión a la persona o en el mejor de los casos, pues poder optimizar su rendimiento deportivo. Por ahí creo que hay una dudita. César Calderón, levantaste la manita. ¿Qué duda tienes, colega? Sí, Master, consulta. Por ejemplo, a la hora de aparatos, en este caso, halterofilia o fisicoculturismo, que normalmente son a través de equipos fijos, cuando la persona o el asesorado, en este caso yo mismo, por ejemplo, una máquina Smith, de sentadilla Smith, que a veces por la descompensación o un tipo de desviación por alguna lesión o tu tipo ¿cómo se llama?, de aparato locomotor, es recomendable sustituir ese tipo de ejercicios, o sea, no someter a los pacientes a máquinas fijas como son las máquinas de extensiones, porque he notado que hay unas que están diseñadas para poder llevar al máximo grado de biomecánica, por ejemplo, que están con tensores o flexores para que guíen o direccionen, pero así como hay unas que son libres, que pues como es la sentadilla libre, ¿no?, que es de acuerdo a tu movimiento. ¿Hay alguna recomendación o precaución respecto al uso de máquinas que requieren un eje fijo
como lo es una Smith, que requiere una casi perfecta ejecución para llevarse a cabo y sacar el provecho de eso mismo, o se sustituyen por ejercicios libres? Mira, cuando hablamos de beneficio de ciertos tipos de máquinas, etcétera, siempre dependerá para quién va a ser. Digamos, voy a hacer una sentadilla libre en barra Smith para una persona tal vez que, pues en este caso, le cuesta acomodar la barra porque pues no tiene demasiada altura. Digamos que es bajita, sin problema. Pero ¿qué crees? Que esta parte no es aplicable, por ejemplo, para un adulto mayor, porque el adulto mayor, una sentadilla libre, pues desde luego que te la va a sacar no tan bien. Puede que la columna vertebral no esté fortalecida, desde luego por el avance cronológico de la edad. Entonces, ¿qué sería lo mejor para un adulto mayor? Dejarlo en máquinas donde justamente tengan ya marcado el eje de movimiento, o sea, ejercicios de cadena cinética cerrada, ¿sale? Y entonces, para quitar un poquito esa duda que se genera, los pesos libres van a hacer referencia siempre a una resistencia externa, chicos, o esto, en otras palabras, cuya masa no va a cambiar, ¿sale? Esto entonces no va guiado y no está limitado por otros elementos. Cuando tú haces un trabajo, digamos, en sentadillas hacks o prensa de piernas, no sé cómo lo conozcan, son dos tipos de ejercicios diferentes, pero ¿qué tienen en común estos dos tipos de ejercicios? Que te marcan un rango de movimiento. Sí o sí viene marcado el rango de movimiento, no hay pierde, ¿vale? ¿Qué es lo único que se nos complica? ¿Dónde voy a meter seguro y dónde voy a quitar seguro? Es lo único. Pero todo eso me marca entonces una unidad vectorial que tiene que hacer entonces una línea de fuerza, chicos. Y esto lo podemos también ver cuando hacemos una sentadilla libre y coloco la barra tal vez en una posición más alta, cerca de la parte cervical. Para los que practican powerlifting o halterofilia, yo realmente admiro mucho estas disciplinas porque tienen una tremenda coordinación intramuscular, que ellos hacen algo llamado low bar, que es posicionar la barra sobre este nivel, en la parte de los trapecios, o sea, más abajo de lo que vendría siendo la zona de los trapecios. Esto lo provocan para que pueda generarse una línea vectorial recta y puedan inclinar ligeramente la zona del pectoral. Esto es muy bonito aprenderlo porque justamente cuando tú ya manipulas lo que es la activación muscular y la misma coordinación, obviamente, chicos, que van a poder entonces observar la línea de fuerza. Y esto lo puedes apreciar con la barra con peso en una sentadilla. Si tú pones tal vez las muñecas justamente debajo de lo que sería la barra, obviamente el agarre es importantísimo que puedan cerrarlo para que no se les vaya para atrás la barrita. Si nosotros ponemos esta parte plantar donde está la zona de la mano, vamos a encontrar que obviamente esta parte pues es muy dura, ¿no? Es justamente donde acaba la parte del radio y el cúbito, pues justamente acá debe de estar posicionada la barra, porque resulta ser que aquí estoy ocupando una palanca corporal y obviamente esta palanca corporal va a ser de apoyo, porque la de empuje va a estar abajo en mis piernas, pero si yo tengo literalmente el apoyo, se me es más fácil hacer entonces la extensión de las piernas y estás dándote cuenta que estás utilizando dos palancas corporales, pero estás haciéndolo con conocimiento o propiocepción del obviamente el ejercicio, que es un ejercicio de pesos libres. Y para eso tienes que entonces empezar a conocer la coordinación intramuscular, aprender la técnica de movimiento. Esto entonces se va a tener que analizar con obviamente un análisis de movimiento para identificar entonces ejercicios que sean de cadena cinética por sobre todo cerrada, como las sentadillas, observar el torque de la cadera, una posición de cuclillas es lo mejor para identificar un test postural y ver si es por sobre todo apta la persona o si no para este tipo de ejercicio. Esto también tiene mucho que ver con el nivel de rotación de la cadera y lo mejor de los casos, tengo que buscar variantes, chicos, no nos casemos con un solo ejercicio para desarrollar masa muscular. Hay múltiples tipos de variantes de ejercicios. Si la persona no se adapta a una sentadilla libre, puedo tal vez trabajar sentadilla sumo para los abductores o una sentadilla frontal con barra o una sentadilla con mancuernas o una sentadilla hack en máquina, etcétera. Hay múltiples tipos de variantes que son válidas, chicos. Las pueden implementar sin ningún problema, siempre y cuando la morfología de la persona te lo permita. ¿Sale? Gracias, Master, gracias. Ya quedó. Claro que sí, colega. Avanzamos entonces en qué podemos llegar a fallar nosotros a la hora de entrenar. Existe algo llamado entonces fatiga, ¿verdad? Esta fatiga aparece cuando ya estamos cansados. ¿Qué creen que sucede cuando este señor aparece? Este señor llamado fatiga empieza a carecer, ¿qué? La técnica de movimiento, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes? Porque se empieza a fatigar no solamente la parte de mi tejido muscular,
sino también el sistema nervioso central, chicos. Y cuando este empieza ya a darte indicios de que se está fatigando, la técnica empieza a fallarte al igual. Empiezas a hacer más fuerza de un lado que del otro, ya no tienes la misma coordinación al subir y al bajar, concéntrico, excéntrico, etcétera. Esto es normalmente apreciado cuando empezamos a distorsionar el espacio y tiempo de la ejecución del movimiento de cualquier deporte que estés realizando. Y esto te puede hacer entonces más susceptible a lesionarte. Por eso es importante empezar a dosificar una carga de entrenamiento o empezar a identificar los diferentes tipos de ejercicio, por sobre todo, chicos, que pesos libres pues van a dar múltiples trabajo para personas que en este caso no tengan pues desarrollado capacidades condicionales. Ventajas de utilizar los pesos libres: poseen mucha versatilidad, o sea, son ejercicios más analíticos y compuestos. Por ejemplo, puedes trabajar en este caso diferentes tipos de variantes desde lo que sería entonces el uso de lo que sería un peso libre. En este caso nos van a entregar también gran similitud mecánica con tareas cotidianas y deportivas. Y obviamente mayor posibilidad de transferencia, chicos. ¿Cómo observo la parte de la transferencia? Cuando yo trabajo, por ejemplo, con un nadador en el gimnasio, o sea, en tierra, no siempre en agua, y yo empiezo a trabajar más su potencia. ¿Cómo trabajaría yo la potencia de un nadador? Con ejercicios de empuje, ¿verdad? Porque esos son los que mejoran más la exponencia de la fuerza. ¿Qué necesito en el agua? Fuerza y resistencia para poder aguantar pues la marca que yo vaya a romper, etcétera. Por lo tanto, tengo que hacer uso de estas ventajas de los pesos libres y por ende desarrollar una condición física formidable. Por lo tanto, los pesos libres me involucran músculos más estabilizadores y esto me demanda coordinación intramuscular automáticamente. Sería entonces más propioceptivo y sinestésico, facilitando entonces, chicos, la parte de la fase excéntrica, obviamente generando mucho control. Esto es importante poderlo llevarlo a esta concepción que va a ser el entrenamiento ya asignado con ejercicios, porque justamente nosotros al mostrar, chicos, la parte de la fatiga, empezamos entonces a distorsionar el espacio y tiempo. Y obviamente este espacio y tiempo del gesto deportivo te puede conllevar a una lesión deportiva. Con esto entonces podemos hacer una gráfica de progresos con el fin de ver la mejoría de ejecución del gesto en ejecuciones correspondientes. Es importante evaluar siempre, chicos, la ejecución del movimiento y esto lo podemos apreciar con diferentes tipos de test y esto también es importante identificarlo para poder encontrar el punto débil de la persona mediante un análisis de la biomecánica cualitativa y obviamente empezar a desarrollar su componente que le empieza a faltar. Digamos, un futbolista que no tenga desarrollada la fuerza en las piernas, pues obviamente no va a tener un buen desempeño, porque requiere obviamente fuerza y resistencia en los miembros inferiores para poder optimizar obviamente su rendimiento deportivo. Tengo que empezar a tener una preparación diferente o allegada a lo que serían diferentes componentes. Tienen en cuenta entonces todo esto, chicos, me va a conllevar a que toda esta parte de la misma biomecánica, hablando de los mecanorreceptores, vamos a ver entonces que me va a conllevar desde un punto de vista más del movimiento a receptores sinestésicos articulares. Estos receptores sinestésicos son por sobre todo aquellos que me guían en posición y movilidad o movimiento articular. Estos son los que me van a decir entonces qué tanto bajar, qué tanto subir, entre otros tipos de factores. Para usar entonces los medios por sobre todo para poderlo conllevar a una observación propia del profesor entrenador, que esto tiene que ser muy allegado a la parte de la biomecánica cualitativa, interpretar dónde se encuentra la parte del error de la ejecución del movimiento, tratar entonces de que la parte de los sensores que indican la posición real del cuerpo en un monitor computarizado, podemos darnos cuenta que cuando ya hablamos de alto rendimiento, hay pruebas ergonométricas y estas obviamente son por sobre todo vistas para mejorar el rendimiento deportivo. Esto entonces, chicos, se puede apreciar ya con atletas de alto rendimiento. Por ejemplo, cuando veíamos la preparación, hay un documental de Michael Phelps en su preparación de él, tenía que utilizar sensores de movimiento dentro del agua para que pudiéramos observar su técnica de ejecución del nado, porque sucedía que la incógnita era con esta persona de por qué era tan veloz, vaya, dentro del agua, que hacía diferente que los demás nadadores no pudiesen hacer.
y se dieron cuenta que justamente él tiene una complexión corporal diferente porque obviamente tiene huesos muy largos y esto le ayudaba bastante a tener una mejor propulsión, al igual que las piernas eran muy extendidas. Y obviamente la técnica era la misma, simplemente tenía mejores adaptaciones morfológicas y esto es meramente genética. Esto empezó entonces a cobrar mayor importancia cuando empezamos a ver la formación de los nadadores a tempranas edades. Podemos ver que si un nadador en este caso pues es, por así decirse, pequeño de tamaño, de altura, y se enfrenta por sobre todo a personas que disponen de una mayor altura o mejor composición morfológica, pues desde luego que va a existir una gran ventaja, ¿no? De un lado hacia el otro. Y esto es totalmente válido, o sea, el mero deporte pues no te dice una regla que te diga, no te puedes comparar con este y con el otro. Si tienen el mismo peso y edad y caben los dos en la misma categoría, pues más chicos, o sea, es acá entonces donde va a ser importante estudiar la técnica, porque si bien vas a tratar de vencer o de derribar a alguien que es muy fuerte, tienes que estudiar a profundidad la técnica de ejecución del deporte para ver en qué le puedes ganar. El problema está cuando no encuentras en qué ganarles. Es aquí entonces donde pues no los bajas del podio de primer lugar, ¿verdad? Como sucedió con Michael Phelps, múltiples años él se llevaba pues justamente medallas de oro. Esto entonces se puede hacer mayormente con una filmación por audiovisuales. Es algo también muy común que puedes ver que personas se graban en el gimnasio y cuando digo se graban no en el mal sentido de que están haciendo un TikTok o haciendo una historia, sino que algunos sentidos, chicos, o la mayoría de las personas, o al menos yo al igual, entreno solo. Y cuando entrenas solo y vas a realizar tal vez un ejercicio multiarticular, digamos un peso muerto con un peso considerable, tienes que ver que tu ejecución del movimiento sea la óptima y para eso tal vez ocupas la cámara de tu celular o tal vez ocupas el espejo del gimnasio y esto se hace con qué gesto de poder mejorar algo llamado propiocepción, que es obviamente esta percepción del espacio y tiempo, o sea, dónde estás parado, qué vas a hacer. Cuando nosotros hacemos el peso muerto, me gusta dar este ejemplo con este ejercicio porque es muy complejo, sinceramente es muy difícil que puedan tener la técnica de ejecución correcta. Cuando ya la desarrollas, ahí es donde vas a entender qué es la coordinación intramuscular, porque tienes que bajar obviamente las caderas, tienes que levantar el pectoral, tienes que obviamente sentir toda esta parte de la tensión muscular, ni siquiera tanto en las piernas, ni siquiera tanto en la espalda, tienes que sentirla mayormente, chicos, en los paravertebrales o zonas lumbares. ¿Por qué? Porque estos son los que te van a ayudar a hacer una ejecución correcta de movimiento. Y si te das cuenta, las personas que se dedican a hacer peso muerto tienen unos paravertebrales durísimos o ¿cómo le dicen? Arbolito de Navidad, que se marca muy bien en la parte de la zona de los lumbares, si ya lo tienen desarrollado, lo puedes ver mayormente con los de CrossFit. Ellos, como hacen múltiples repeticiones en peso muerto, puedes ver que su espalda está bien torneada. Y es que se debe a que un ejercicio multiarticular pues obviamente como no existe un punto de apoyo, ocupas tener la estabilidad con obviamente músculos estabilizadores. Las lumbares justamente son músculos estabilizadores. Persona que obviamente tiene desarrollado este pequeño grupito muscular porque es muy chiquito, pues obviamente no va a padecer nunca de una lumbalgia, no va a padecer nunca de ciertos tipos de problemas de la columna vertebral como una espalda cifalordótica o lordótica, entre otros tipos. Esto me puede llevar entonces, por último, a captación de fotogramas al igual, fotografías muy seguidas que describen el movimiento correspondiente. ¿Cómo nos guiamos nosotros, chicos, en la parte del entrenamiento? Ahorita les explico por ahí, Daniel Orduña, ¿qué duda tienes, colega? Creo que tu audio no está abierto, colega. Más que una duda, es es un comentario de que si les puedo dejar en el chat un video de un canal de YouTube que se llama The Race Club, donde están midiendo la técnica, sobre todo el estilo de crawl, con acelerómetros y puedes ver ciertos parámetros que están midiendo y cómo un nadador que ya incluso ha sido del nivel olímpico tiene estas variaciones de fuerzas y de movimientos que has estado mencionando. Entonces, nada más, si me dan chance, lo pongo para que lo puedan ver. Obviamente esto es aplicado a la natación, pero seguramente hay este tipo de tecnología que está desarrollando para otras disciplinas. Claro que sí, colega, te agradeceríamos bastante el aporte. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Que justamente ya los atletas olímpicos o lo que viene siendo el alto rendimiento se apega muchísimo a la técnica de ejecución bastante buena, ¿vale? O sea, bastante pulida.
Un atleta de alto rendimiento va a saber que no tiene, por sobre todo, errores en el gesto deportivo. Si los tienes muy mínimo, pero es una perfección que se busca porque obviamente se volvieron atletas de alto rendimiento por no hacer el deporte 1 año o 2 años, llevan toda su vida haciendo ese deporte. Entonces, por eso perfeccionan la coordinación intramuscular. Esta coordinación intramuscular es importante que lo desarrollen con personas novatas o con niños en el mejor de los casos. ¿Han visto las escuelas asiáticas? Que realmente yo admiro mucho a esta parte asiática porque tienen una iniciación a la parte deportiva muy bonita. Cuando nosotros vemos a los halterófilos de Asia, te puedes dar cuenta que por ahí desde lo que fue Beijing de 2000 y cachito anteriormente, antes de los que acaban de pasar, ya tiene ratito, por ahí del 2010 me parece, por ahí empezamos a darnos cuenta que ya la parte asiática empieza a involucrarse en lo que son los podios de la zona olímpica. Y es que esto se debe a que modificaron su sistema de entrenamiento. Y es que justamente edades tempranas, chicos, los niños de halterofilia, por ejemplo, empiezan a practicar la mera halterofilia, pero no con cargas, sino con simples componentes, por ejemplo, un palito de escoba, para mejorar ¿qué cosa? La coordinación intramuscular. Si el niño aprende, obviamente por la recepción de los mecanorreceptores, que son aquellos que te enseñan la coordinación o la recepción del movimiento desde temprana edad en sus fases sensibles, cuando el niño pasa a ser entonces un adolescente, te vas a dar cuenta entonces que la coordinación intramuscular está desarrollada completamente y si tú le metes peso sin ningún problema te lo va a mover, porque pasó años aprendiendo la psicomotricidad o la biomecánica de ese deporte en conjunto o individual. Y por eso los asiáticos entonces en un futuro empezaron obviamente de nada hasta ahorita prácticamente a meterse a podios ya olímpicos porque mejoraron su rendimiento deportivo con base a la biomecánica deportiva, enseñándole la iniciación deportiva a niños a tempranas edades, algo que tal vez en México pues está difícil que suceda. Porque ¿qué hacen normalmente con la preparación deportiva de los niños? Vamos a hacer educación física y al menos a mí me tocó todavía vivir el de que vamos a salir a la cancha y ten tu balón y vayas a jugar 30 minutos, 1 hora por allá y regresan para que pase lista. Así de sencillo. Entonces, ¿a qué voy? Que justamente, chicos, en diferentes partes del mundo se llevan diferentes sistemas de entrenamiento. Sería muy bonito meter algún tipo de iniciación deportiva con los niños, más que me parece que aquí en México está la gimnasia artística, me parece ya muy metida con los niños. Hay niños desde 5 añitos, desde 6 añitos o hasta de 3 añitos que justamente ya se empiezan a involucrar a la gimnasia y eso está muy bien porque nos damos cuenta, chicos, que a día de hoy la parte de la competitividad deportiva va avanzando mucho más. Hay atletas ya mucho más jóvenes, chicos, inclusive las gimnastas a nivel olímpico se empiezan a preparar ya para competir a un nivel olímpico cuando tienen 15 años, cuando tienen 16 años, imagínense, todavía son niñas. Cuando la personita ya alcanza sus 18, 19, 20 años, ya traen hasta 3 campeonatos mundiales o olímpicos. Y aquí es donde te das cuenta entonces que algo están haciendo bien de aquel lado y algo estamos haciendo mal nosotros de este lado, ¿verdad? Porque casi no tenemos atletas que puedan hacer este pequeño debut, por así decirse, en el profesionalismo, más que por ahí un atleta de halterofilia que tenemos. Entonces, esto es importante, chicos, nada más para recalcar ahí los diferentes métodos y sistemas de entrenamiento, que por sobre todo pues son muy subjetivas y lo podemos ver también con filmaciones que se centran en una zona y sumando todos los objetivos, ayudando a entender mejor el gesto técnico, cuando nosotros pues en este caso vamos mejorando la postura desde lo que es una percepción de una fotografía, desde un video, una filmación con un amigo, etcétera. Nosotros mejoramos la técnica de ejecución por medio de la propiocepción, aprendiendo cómo hacerlo a primera vista, ¿verdad? O haciendo una recepción por sobre todo visual y después analizándola, interpretándola para que nosotros podamos hacer la ejecución del movimiento. Se puede ver entonces con repeticiones a cámara lenta. Lo podemos esto normalmente ver en los eventos de halterofilia. Los que practican halterofilia, chicos, trabajan a una coordinación intramuscular muy rápida. Y es que esto se debe a que el movimiento lo hacen tan rápido que tienen que ocupar una cámara lenta para que puedas darte cuenta cómo se meten debajo de la barra y obviamente hacer una extensión completa de la que va a ser la palanca corporal de arriba de los miembros superiores. Esto se manifiesta entonces porque perfeccionan la coordinación intramuscular a edades muy tempranas.
cuando ya el atleta ya pasa una formación madura, pues obviamente se le hace bien fácil hacer la técnica de ejecución, que la halterofilia, déjenme decirle que es muy compleja hacer obviamente esta técnica de ejecución. Cuando yo llevaba halterofilia a la universidad para aprender a programar sesiones de entrenamiento para halterófilos, nos dimos cuenta que el clean and jerk, Jesucristo, es una quebradera de cabeza para todos. Los niños literalmente lo tenían que aprender con un palito de escoba y ahí nos ves a nosotros igual, porque como nunca habíamos practicado halterofilia en nuestra vida, más que esa vez para poder aprender la práctica, pues nos dimos cuenta que la coordinación intramuscular en la halterofilia es fundamental. Tiene que hacer una S en el movimiento o en la ejecución del movimiento del cuerpo. Imagínense, yo sé que tú dirás, pues ha de ser bien fácil hacer una S con el cuerpo. Es bien difícil, chicos, porque justamente con esa S con el cuerpo es como tú vas a llegar a la primer línea de fuerza o a la primer línea vectorial de fuerza. En el clean and jerk al menos así lo es, o en un arranque o en un envión. Esto te mejoraría entonces muchísimo esta coordinación intramuscular. Esta recreación entonces se puede dar por medio de una parte virtual del movimiento y nos puede entonces interpretar esta parte de los planos que ya les decía. Estos planos corporales te van a asignar entonces por sobre todo un eje de movimiento, chicos. El plano sagital va a ser aquel que divida a los miembros como izquierdos y derechos, ¿vale? El plano coronal, aquel que lo pueda dividir entonces en adelante y atrás, posterior o anteroposterior. Y por último, el transversal en superior e inferior. Estos planos corporales entonces te van a por sobre todo a entregar una unidad de medida, que va a ser entonces el poder identificar el eje de movimiento. Cuando hablamos del eje de movimiento, lo puedo entonces mayormente conllevar a la parte de la contracción muscular. Para que una persona pueda hacer una ejecución de movimiento bastante buena, obviamente tengo que tener una contracción muscular bastante benéfica. Esto se debe entonces, chicos, a que tengo que obviamente fortalecer ciertos tipos de paquetes musculares y para eso tengo que conocer todos los movimientos que hace el cuerpo, que sabemos que puede hacer empuje, puede hacer tracciones, puede hacer tirones, puede hacer abducciones, aducciones, circunducciones, etcétera, múltiples tipos de movimientos. Esto se debe a contracciones y relajaciones del tejido muscular. Para eso les vamos a hablar un poquito de fisiología, ¿vale? Cuando vemos esto entonces, chicos, de la fisiología y todo lo que tenemos de la composición de una fibra muscular, vamos a entender entonces que en la fibra muscular o bien en la parte de la zona musculoesquelética existe algo llamado neurona motora. Esto entonces va a ser un mecanorreceptor que te va a ayudar bastante, o un neurotransmisor, vaya, que te va a ayudar bastante a tener una coordinación motriz o coordinación motora. Esta unidad motora, chicos, viaja desde lo que es entonces la parte encéfalo-caudal o la parte de lo que va a ser la zona del cerebro y empieza a tener cabida a poder llegar al sistema periférico. Viaja entonces del sistema central hacia el periférico para que pueda llegar a las extremidades del cuerpo. Y obviamente esto puede hacer como una chispita que va viajando por todo el organismo hasta llegar al músculo que tú vas a contraer. Si bien tú piensas, ejemplo, estás sentado en este momento y te da sed y te piensas levantar y quieres ir por un vaso con agua, esta neurona motora es encargada de ejercer entonces esa chispita que haga que te levantes del sillón para que vayas allá a servir tu vaso con agua. Por eso es importante entonces el ir conociendo estos pequeños, por sobre todo, componentes estructurales y por sobre todo fundamentales para la parte de la biomecánica. Ahora, vamos a pasar a algo conocido entonces como una clasificación muscular. Ya conocimos a los planos corporales y a sus ejes de movimiento. Sabemos que existen 3 tipos de planos corporales. No los olvides, ¿vale? Estos planos corporales me van a entonces a entregar una clasificación conocida como agonista, antagonista y algo llamado sinergistas o estabilizadores. Esta clasificación yo la voy a poder identificar mayormente en una articulación o en una ejecución de movimiento. Te quiero dar un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, un ejercicio básico que todos hacemos ahí en el gimnasio, que en este caso puede ser un curl de bíceps. El curl de bíceps con barra o con mancuerna, digamos esta vez con barra, te va a dar entonces como músculo principal, obviamente al bíceps. A este se le va a llamar agonista. Este entonces va a tener una correlación con un antagonista. ¿Por qué?
Porque cuando el bíceps se contrae, el tríceps se relaja, chicos. ¿Y quién creen ustedes que va a ser el sinergista o el estabilizador? Si ya te hablé entonces que se relaja el bíceps, cuando en este caso el tríceps El se hombro contrae o cuando el hago la antebrazo. extensión completa. ¿Cuáles creen, chicos? El hombro o antebrazo. Hombro, me dijiste por ahí la correcta, pero no pueden ser los dos. Bueno, el Ahí antebrazo, escógeme porque uno. bueno, yo he sentido que cuando sostienes aquí, el más pequeño se involucra. Es el antebrazo si estás cargando hacia abajo, pero si estás levantando, pues el hombro se involucra. O sea, si estás cargando de abajo hacia arriba, es el antebrazo. Y mantienes el isométrico arriba y es el antebrazo el que se ejercita, ya sea el supinador o el anterior. Y levantándolo por encima de tu cabeza, ya se involucran los hombros. Es tríceps. Ok. El agonista, el antagonista se vuelve tu bíceps porque carga, pero se proyecta hacia tu haz posterior. Y bueno, esa madre no sé ni cómo se llama, pero... No te preocupes. Mira, no está mal la concepción por ahí de la idea. Está orientada, está bien orientada. Me dijiste la correcta. En este caso no era la parte del antebrazo, es el hombro, chicos. Es el El hombro. hombro es el estabilizador, o sea, toda la Esta cintura esta escapular de aquí, del posterior. es mero. Esta es la cintura escapular, chicos. Desde este punto hasta el mismo punto por la parte de atrás. Esa es la cintura escapular. Entonces, tu cinturita escapular, tenemos obviamente dos, izquierda y derecha. Es la que estabiliza todo el brazo para hacer una flexión, una extensión, abducción, para todo, chicos. Por eso el hombro es una articulación que se le conoce como como un movimiento que hace conocido como circunducción. O sea, tiene múltiples ejes de movimiento. Y esto se debe a que es una articulación sinovial, o sea, que tiene múltiples ejes de movimiento, ¿vale? Por eso es importante que conozcamos entonces esta parte de los componentes de los ejes de movimiento de las articulaciones. Entonces, te digo, no estaba mal tu reseña, está bien. Esta parte entonces, chicos, que les quiero dar a entender que esta clasificación va cambiando obviamente a la selección del ejercicio asignado. Te di ahorita un ejemplo muy claro con el curl de bíceps. Si yo tal vez lo hago en un peso muerto, pues obviamente el protagonista o el que va a conllevar mayor carga por sobre todo, pues van a ser la parte de los cuádriceps, los vastos externos, para ser más exactos. Estos son los que van a tener un alargamiento y un acortamiento. ¿Y cuáles van a ser entonces estos antagonistas? Se puede conllevar desde la parte de lo que serían los femorales, la parte de los gastronemios o solios o pantorrillas, y los estabilizadores, todos aquellos los de la espalda. Entonces, es una parte no tan compleja que es importante identificarla, porque esto te va a dar por sobre todo, chicos, un margen muy general del movimiento, porque esto se produce por una actuación de músculos que funcionan de pares a pares, y donde un grupo es agonista y otro es antagonista y uno es estabilizador al igual. Esto nos va a conllevar entonces a que los agonistas son aquellos que van a funcionar como motores iniciando el movimiento en una dirección. Esto entonces se puede concebir que mientras que los músculos antagonistas ejercen el efecto opuesto, tomando en cuenta la parte del curl de bíceps. Cuando yo hago el curl de bíceps con barra para hacer la máxima contracción o fase concéntrica, por sobre todo, chicos, la parte del tríceps se relaja. Cuando yo contraigo al bíceps, el tríceps se relaja. Entonces esto me conlleva a una relación por sobre todo agonista con la parte antagonista o protagonista antagonista. Y el estabilizador, en este caso, no lo olviden, cintura escapular, ¿vale? O la parte del hombro. Esto entonces, chicos, va a ser importante identificarlo, reiteramos, con diferentes tipos de articulaciones. Para eso tengo que conocer las terminaciones de estas articulaciones. Por eso, si tienen por ahí al alcance algún tipo de libro de anatomía, léanlo, chicos. Identifiquen rápidamente nada más los planos corporales y se van a conllevar entonces a lo que van a ser la selección de los ejercicios y de los músculos. Esto con el gesto de poder optimizar el rendimiento de la persona, porque si tú conoces entonces, ahorita ya te dije la cintura escapular, cómo fortalecer la cintura escapular, por ejemplo, con adultos mayores o con jóvenes o con niños, pues obviamente con ejercicios de preferencia que sean de peso libre. Y obviamente no todos van a ser de peso libre. Tengo que irme guiando en algunos de peso libre, algunos que sí tenga por sobre todo más trabajo analítico para poder desarrollar coordinación intramuscular. Obviamente puedo hacerlo con press militar, con laterales con mancuernas, etcétera, múltiples variedades. Lo importante acá es simplemente identificar el punto de inserción de la articulación para obviamente saber qué tipo de ejercicio voy a trabajar, ¿vale?
Entonces, un típico ejemplo del cual les acabo de dar con el curl de bíceps, pues es donde justamente logra relajarse uno y contraerse el otro. Pasando entonces a que el organismo está en reposo, los músculos van adquiriendo un estado de flexión parcial sin que lleguen a agotarse. Cuando yo me refiero entonces a la parte de la zona antagonista, este músculo obviamente no va a estar trabajando. No es el gesto que llega a trabajarse en un curl de bíceps, el tríceps, ¿verdad? Si sientes que trabajas más el tríceps que el bíceps, pues algo estarás haciendo mal por ahí. Entonces, esto te va a demandar a que debemos de tener en cuenta justamente esta ejecución del movimiento pulida con la coordinación intramuscular. Otro ejemplo que puedo apreciar al estar sentados con las manos en semiflexión es una propiedad que se denomina como tono muscular. Esta parte del tono muscular, entonces, en pocas palabras, va a ser ese estado de salud de la parte musculoesquelética. Observar cómo se encuentra, si está flácida, si mantiene buena proporción, si se mantiene, pues en este caso, entrenada la persona, o si dejó de entrenar, pues el tono muscular obviamente se empieza a bajar. Con los adultos mayores empieza a aparecer algo llamado sarcopenia y empieza a degradar obviamente el tono muscular. Esta parte entonces va a ser un estado de semicontracción pasiva. Este tono o tensión muscular lo puedo observar también cuando yo voy caminando. De manera inconsciente, cuando nosotros caminamos, chicos, requerimos obviamente contracción abdominal. Sin darte cuenta, para mantener esa parte o esa postura de pie, nosotros estamos contrayendo infinidades de músculos, chicos, tanto a nivel del core como obviamente de los miembros inferiores. Y esto obviamente, chicos, permite que sea una semicontracción pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque no te das cuenta que estás obviamente ejerciendo una contracción isométrica, chicos, que mantiene la postura. Nosotros de manera natural y de manera, o sea, meramente natural, chicos, desde niños, pues empezamos a ejercer este patrón de movimiento. Y desde luego que no vas a cansarte de apretar el abdomen por caminar. Lo haces de manera, como inercia, por así decirlo, de manera natural. Y esto permite entonces que fibras musculares empiecen a entrar, a educarse o a coordinarse, y a estas se les van a llamar como estriadas. Sabemos entonces que las partes de las fibras musculares estriadas son aquellas que tienen por sobre todo control voluntario. Estas estriaciones se logran presentar mayormente como fibras musculares, ¿vale? Cuando encontramos entonces esta terminación de las fibras musculares, también voy a encontrar el daño muscular, desde luego, y el daño muscular me podría conllevar entonces a una alteración normal de las fibras musculares provocadas entonces por un entrenamiento, y es obviamente fácilmente reparable. Si en este caso nosotros producimos pues por un alto volumen, o en este caso provocamos una alta tensión, una tensión mecánica obviamente, y esto interfiere en gran medida con el rendimiento y las adaptaciones si es muy excesivo. Tener en cuenta entonces toda esta parte, es importante que conozcamos esta actitud postural y no caerse, como así también las actividades motoras, chicos. Estas actividades motoras deben ser direccionadas más a esta parte de los mecanorreceptores. Un entrenamiento que se conoce como funcional, chicos, ¿por qué creen que es muy bueno? ¿Por qué creen que obtuvo demasiada fama por un tiempo? El entrenamiento funcional, chicos, te da un margen de trabajo muy bonito con diferentes palancas corporales o diferentes ejes de movimiento. Esto entonces va ayudando a generar mejores adaptaciones a los mecanorreceptores, porque como trabajo en diferentes ángulos de movimiento, resulta ser que yo mejoro la coordinación intramuscular. Por eso el uso de la parte del entrenamiento funcional, pues con niños o con adultos mayores o con personas que vienen de una lesión deportiva y están en un proceso de rehabilitación, ¿vale? Vamos a encontrar entonces que el sistema nervioso va a ser el captador de los estímulos del entorno, tanto externos como internos. Cuando hablo de sistema nervioso, tengan en cuenta que nos referimos al sistema nervioso central y al periférico. Todo esto procesa la información y genera supuestas respuestas diferentes según la situación. Cuando nosotros nos encontramos en una fatiga extrema, el sistema nervioso empieza a darte por sobre todo indicios de que se está acabando el glucógeno, y esto te puede dar indicios como de vómito, de mareo, de sentirte fatigado, etcétera. Por lo tanto, esta unidad funcional del cuerpo del organismo pues funciona con múltiples sistemas de una manera muy compleja, a modo entonces que podemos considerar pues un animal que a través de las células sensibles de la luz como de la retina
capta la proximidad de otro ser vivo y a eso se le conlleva entonces a los fotorreceptores, chicos, a los que les hablaba al principio. Y esta información entonces es transmitida mediante un nervio óptico al cerebro, el cual lo procesa y emite una señal nerviosa que a través de los nervios en esta parte de la zona motora provoca la contracción de ciertos músculos con el objetivo de desplazarse en dirección contraria al peligro potencial. Por eso el gesto de que conozcamos, chicos, esta parte que les hablaba justamente de los receptores sensoriales. Esos receptores sensoriales, recuerden, son estructuras por sobre todo específicas o especializadas que me pueden ayudar a responder a estímulos de diferente naturaleza. Y recuerden, ¿cuáles son estos? Los termorreceptores, los nociorreceptores, que son los que captan el dolor, vaya, los fotorreceptores, que es un claro ejemplo que tenemos acá, y los quimorreceptores junto con los mecanorreceptores. Todos estos son aquellos que me ayudan entonces a la recepción del movimiento y obviamente a coordinarlo o a ejercer una acción motriz o gesto deportivo, etcétera, ¿vale? Encontraron entonces, chicos, que la contracción muscular entonces va a ser un proceso que se lleva a cabo ante un estímulo nervioso. Recuerden que ese estímulo nervioso lo provoca la parte de la sinapsis de las neuronas para que pueda salir sus compañerita llamada neurona motora, que va a ser un neurotransmisor, viaje por toda la parte de lo que va a ser el sistema nervioso central, llegando al periférico y decirle al músculo que vaya a entrar en contracción. Oye, te están necesitando, necesito que te contraigas. Ah, ok, va, pum, te contraes. Digamos, voy a hacer 5 series de 10 repeticiones de curl de bíceps. Ah, bueno, tengo que obviamente tener esta coordinación bastante desarrollada, porque obviamente voy a mover la barra cuando esta neurona motora llegue a hacer contacto con los nervios del bíceps. Y aquí empieza la ejecución entonces. Y aquí a esta ejecución se le va a denominar como fase concéntrica. Y cuando vengo peleando con la tensión, que obviamente esta tensión es de las mejores, entre mayor tiempo bajo tensión yo empiece a pasar, mayores adaptaciones neuromusculares voy a obviamente adaptar. Esto es importante entonces para hacer algo llamado coordinación intramuscular. Si surgiese alguna duda correlacionada a cómo desarrollar coordinación intramuscular con niños o con adultos mayores, que es con los que mayormente vas a tener por ahí un poquito de quebradera de cabeza, es esto, que pasen mayor tiempo bajo tensión en la ejecución del movimiento. Esto les va a enseñar coordinación intramuscular y obviamente van a poder mejorar su misma biomecánica o técnica de ejecución. Esto obviamente no lo deben de hacer con una carga tan pesada, sino una carga ligera para poder corregir ciertos tipos de parámetros. Esto entonces va a producir acortamiento de las fibras musculares y cuando empiece todo este acortamiento, pues va a empezar esta parte de lo que sería el movimiento como tal. Después de esto, el impulso desplaza o se desplaza por neuronas motoras, como ya te decía, con destino al músculo. Estas neuronas motoras son las encargadas de ser neurotransmisores, chicos, que por sobre todo puedan conllevar este impulso nervioso desde la parte del cerebro, sistema nervioso hacia los músculos. Y por último, vamos a ver que las neuronas tienen algo llamado axones. Estos axones vienen cubiertos por mielina. Esta mielina es la que se encarga de ayudar a la transmisión o algo que se conoce como sinapsis, la información de neurona a neurona, para que obviamente pueda estar la información bastante buena, bastante clara, y esta pueda por sobre todo llegar a las fibras musculares, dando origen a la unidad motora, ¿sale? Cabe mencionar que si la persona tiene algún tipo de padecimiento, digamos síndrome de Down, digamos autismo, digamos paraplegia, tengan en cuenta que la neurona motora no va a funcionar, chicos. Por eso el gesto de hacer un trabajo de rehabilitación, ¿cómo sería lo mejor? En agua, porque en agua no existe el peso de la gravedad y obviamente puedes trabajar en múltiples ángulos y obviamente tienes libertad de movimiento. Por eso es lo más recomendable en este caso, si se te presentase, porque me ha tocado que en este caso me abran la parte de múltiples personas y me dicen, coach, ¿puedes entrar a mi hijo? Tiene autismo. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero si es un problema ya un poquito más grave como paraplegia, ahí sí ya no puedo hacer tanto, porque justamente si es reciente o en este caso ya es crónica, pues necesitamos adaptar a la persona nuevamente y yo no soy fisioterapeuta. Entonces lo direcciono, lo canalizo con el profesional adecuado, ¿sale? Recuerden siempre eso, como entrenadores deportivos no somos justamente todólogos, ¿vale? Ahora, para pasar a lo siguiente, ¿recuerdas lo que te decía de los axones? Los axones, chicos, vienen recubiertos de mielina. Esta mielina
viene recubriendo justamente a toda la parte de las patitas de la neurona, por así llamarlo. Esta parte entonces de las dendritas van a ser encargadas de ir produciendo esta información y estas van a ser también encargadas de empezar a transmitir la información por medio de la sinapsis. Esto va a llegar entonces por un impulso nervioso. Ese impulso nervioso va a ser el cochecito llamado neurona motora, ¿sale? Cuando el cochecito sale del cerebro y llega a su parada, que es la terminal de los músculos, ¿verdad? Esa dirección que va a conllevar va a hacer que las fibras musculares se estimulen y obviamente produzcan la misma contracción muscular, ¿sale? Esto entonces va a ser mayormente apreciado cuando nosotros hacemos algún tipo de gesto deportivo, cuando tomamos alguna decisión a nivel cognitiva, etcétera. Para que entendamos entonces cómo entre la fibra y la neurona no hay contacto directo, ya que existe una pequeña separación. Al extremo del axón neural se libera entonces un neurotransmisor llamado acetilcolina. Vamos a encontrar entonces que el cuerpo no solamente tiene como neurotransmisor a la neurona motora, sino que también está la acetilcolina. Y esta acetilcolina te va por sobre todo a ayudar bastante a diferentes tipos de ritmos metabólicos, a diferentes tipos de acciones enzimáticas, etcétera. Este pequeño neurotransmisor ayuda a múltiples factores, chicos. Por lo tanto, esto hace que viaje hasta la membrana plasmática. Cuando te hablo de membrana, plasmática, te estoy hablando ya de tejido celular. Cuando hablo de tejido celular, voy a encontrar que la célula se va componiendo por organelos, desde lo que son entonces la mitocondria, membranas plasmáticas, que es donde se encuentra el núcleo, y obviamente el núcleo es el que produce la producción de las células. Teniendo en cuenta esto, va a llegar a esta membrana plasmática, la fibra muscular, donde están los receptores de la placa motora. Esta placa motora, entonces, chicos, va a ser encargado de recibir esta información y obviamente asignar el movimiento que yo quiera hacer con el brazo, con la pierna, con el bíceps, con un gesto deportivo. Voy a hacer un salto de altura, voy a hacer una patada en taekwondo, una acción de sumisión en artes marciales mixtas, etcétera. Cuando la información llega a su destino, pues es aquí entonces donde se produce la eficacia del movimiento. Entonces, la parte de la unión de la acetilcolina con los receptores de la membrana transforman el impulso químico en eléctrico. Esto entonces, chicos, va a ser un proceso bioquímico que sucede dentro de nuestro cuerpo de manera natural. Esto entonces aumentará los niveles de calcio, cuyos iones se dirigen a los miofilamentos de actina y miosina. Estos señores actina y miosina son proteínas contráctiles, chicos. Necesitamos a estas cabecitas de actina y miosina para producir la contracción muscular. Resulta ser que cuando tú haces contracción muscular, liberas calcio y cuando en este caso hacemos relajación, libero sodio, ¿sale? Por lo tanto, tengo que mantener a esta parte de los minerales bastante altos en el cuerpo. Una persona que no produce también lo que es esta parte del calcio como un adulto mayor, obviamente le va a dificultar hacer una contracción muscular. Por eso su biomecánica es más diferente. Por eso puedes darte cuenta que conforme avanza la edad, la espalda se vuelve más lordótica, empieza a salir una jorobita y entonces esto se debe a que ya no hay tantos niveles de calcio en el cuerpo. Por ende, la parte ósea empieza a malformarse. Por eso el gesto de suplementarte, si se requiere, pues el calcio en su momento. Esto ayudaría entonces a que esta parte de la contracción muscular se pueda, por sobre todo, optimizar. Actina y miosina no funcionan así nada más porque sí, chicos. Actina hace por sobre todo un gesto a miofilamentos delgados, miosina a miofilamentos gruesos. Por lo tanto, estos se tienen que llegar a enganchar con algo llamado troponina y tropomiosina. Son otras proteínas tanto a nivel estructural como contráctiles, que obviamente sin estas no funciona actina y miosina. Para eso entonces va a ocurrir una pequeña activación de lo que son los tejidos o algo llamado disco Z para que se produzca esta contracción muscular. Esto entonces, chicos, nos van a por sobre todo a asignar que ambas proteínas se unen y acortan al sarcómero. El sarcómero entonces va a ser esta parte de la fascia de la zona muscular, o obviamente esta capita que recubre al músculo, con la consecuente contracción muscular, como hemos visto en el apartado anterior, chicos.
Por lo tanto, es importante que conozcamos estos componentes tanto de la articulación a mayor profundidad y lo vamos a empezar a ver en el desarrollo de todo este módulo, entendiendo cómo funciona la contracción muscular, entre otros factores. Cuando entendemos entonces, chicos, que el cuerpo funciona con base al movimiento, no solamente necesito moverme, sino que necesito también energía. ¿Recuerdas que te mencionaba el nivel celular y la membrana plasmática? Resulta ser que otro de los organelos dentro de la célula se encuentra algo llamado mitocondria. Esta mitocondria es el motorcito de las células que produce algo llamado ATP. El ATP entonces, chicos, va a ser esa moneda de cambio que tú y yo necesitamos para poder hacer cualquier gesto de movimiento, ya sea cotidiano, ya sea deportivo, y su producto de desecho sería el ADP, ¿sale? Teniendo en cuenta, todo este proceso se realiza con demanda de ATP como fuente de energía y producción de calor. ATP hace relación a adenosín trifosfato, o sea, 3 grupos fosfatos, ¿vale? Para que pueda componer entonces a una molécula de ATP, bien obviamente compuesto por algo llamado adenina y algo llamado ribosa, y esto compondría a una molécula de ATP que si bien se requiere para hacer una contracción muscular, porque este es el embudo de energía para poder hacer un gesto deportivo o simplemente mantenerte haciendo algún tipo de actividad, ¿sale? El grupo de desecho, recordemos entonces que va a ser el ADP, adenosinfosfato, ya no va a ser el trifosfato, ¿sale? Y esta sería su composición por sobre todo, ya a nivel por sobre todo, chicos, mineral, ¿va? Teniendo en cuenta ahora que la contracción muscular, y para cerrar la clase del día de hoy, la contracción muscular va a ser un proceso que se lleve a cabo ante un estímulo nervioso. Recuerda, este estímulo nervioso se conlleva entonces desde la parte de la neurona motora, activando obviamente a diferentes tipos de receptores sensoriales. Recuerda, receptores sensoriales, estructuras específicas o especializadas capaces de responder a estímulos de diferente naturaleza. Esto se puede manifestar como los fotorreceptores. Cuando nosotros vemos una acción de peligro o te avientan un balón a la cara, en automático mete las manos, ¿verdad? Porque obviamente el fotorreceptor pues te ha ayudado a entender que justamente puede haber una acción de peligro. Y esto es lo bonito del cuerpo, porque con la activación de un fotorreceptor, yo activo a todo sistema nervioso y hago una acción de defensa con el aparato locomotor. ¿Te das cuenta entonces cómo el cuerpo funciona como una unidad funcional? Una cosita me lleva a otra y otra me lleva a otra. Así es sencillo. Por lo tanto, esta parte del proceso que lleva a cabo ante un estímulo nervioso produce acortamiento de fibras musculares. Este acortamiento de fibras musculares, recuerden chicos, se debe a proteínas contráctiles, actina y miosina, que no funcionan si no está troponina y tropomiosina. Esto entonces se va a llevar interviniendo a una unidad motora que produce el acortamiento del sarcómero y recibe un impulso eléctrico originado por un neurotransmisor llamado acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, neurona motora es otro neurotransmisor, ¿vale? Tenemos múltiples y los vamos a seguir viendo en el desarrollo de esta ponencia, chicos, pero hasta acá vamos a dejar la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Momento de que lo hagan saber, chicos. Estuvo fácil. ¿Cómo vieron la clase el día de hoy? Pueden ir levantando la manita, chicos, para poder ir atendiendo las dudas. Hasta ahorita todo bien, gracias. Perfecto, colega. César Calderón, ¿qué duda tienes, colega? Máster, pues son una consulta y unas felicitaciones por tu alta preparación. Haces que todo se entienda bien. Digo, hay cosas que de plano pues son de haber experimentado pues lo que llevas de trabajando en el campo. Me llama mucho la atención lo de adenosín trifosfato por una molécula que había escuchado que es la GSH como donador de cisteína y precursor de célula glutatión para la recuperación. Personalmente en su momento llegué a tomarla y se ve muy rápido la recuperación deportiva. ¿Hay algo similar? O sea, es parte de eso del adenosín trifosfato que mencionas, es más inclinado hacia el área de la suplementación, más allá de, o sea, de tenerla en cuenta, porque pues como tú dices, ¿no? Hay un desgaste de calcio y sodio a la hora de entrenar. Obviamente no somos conscientes, hasta ahorita digo, ¿cuánta gente no se ha lesionado por no saber realmente los cambios químicos que ocurren en nuestro cuerpo? Piensan que nada más es comer, estirarse y todo, pero realmente es una máquina súper compleja el cuerpo. Es esa área
encaminada hacia lo que platicaste el otro día. No, perdón, el otro exponente nos decía que próximamente sí va a haber una certificación de suplementación por parte de SEG Integral. Realmente me interesa mucho esa área química. Me interesa mucho porque sé que es una parte profunda, que no, o sea, piensan todos que es nada más cargar fierros o hacer algún movimiento, pero no, estamos dándome cuenta que es más de conocer la parte interna de nuestro cuerpo, más allá de hacer algo. Es que me van a enseñar a poner ejercicios, no, o sea, se trata de realmente conocerte para poder saber cómo aplicarlo y cómo variarlo con respecto de los cambios fisiológicos que ocurran como lesiones o como gente que nace con daño en el sistema nervioso o gente que por las puras inactividad de su vida ha atrofiado su cuerpo. Entonces no creo que no tiene nada que ver con aprender a poner ejercicio, sino con conocer a nuestro cuerpo. Está bien fumado, pero no sé si ni siquiera si pregunté algo, pero quiero saber nada más esa parte química que estás mencionando, ¿va más inclinado hacia el área de la suplementación o cómo lo enfocas al asesoramiento deportivo? Voy. Esta parte del ATP, colegas, miren, es bien sencillo. Funciona el ATP como moneda de cambio para poder entregarte lo que va a ser entonces energía mecánica, transformarlo a energía química, ¿vale? Entonces, eso se puede igual de la manera diferente, energía química, energía mecánica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consumimos alimentos, desde ahí va a empezar a nacer el ATP. Cuando tú consumes hidratos de carbono, hemos escuchado que el hidrato de carbono me han dicho que es uno de los mejores alimentos para producción de energía. Bueno, pero ¿por qué? Porque resulta ser que el hidrato de carbono trae por sobre todo moléculas de glucógeno o de glucosa, vaya. Y esto obviamente se transforma en glucógeno cuando está dentro de nuestro organismo. Cuando esto se transforma en glucógeno, se almacena en hígado o se almacena en músculos. Y obviamente una vez almacenado, se transforma en energía, chicos. ¿Cómo se va a transformar en energía? Cuando el ATP entra y esta conversión se da, ¿sale? Es necesario empezar la suplementación para aumentar el ATP en la sangre o bien la parte de la producción de este ATP en las mitocondrias. Lo puedes hacer con simples efectos de la misma de la cafeína. La betalanina es otro. Lo puedes hacer igual con algo llamado citrulina, que lo puedes observar mayormente en lo que son los precursores como el óxido nítrico o bien lo que sería un licuado de betabel. Con eso tienes óxido nítrico de manera natural. ¿Y a qué va esto? A que estimula el sistema nervioso y por ende la producción de ATP de mitocondrias. Por eso sientes que tienes demasiada energía para poder hacer ejercicio cuando te tomas 3 tazas de café o cuando te tomas un scoop de óxido nítrico, que obviamente sientes que hasta te pican las manos. La betalanina es lo mismo. Sucede algo similar, solamente que ayuda a la producción celular, chicos. Y hay otro por ahí bastante bueno, que no hay tanta evidencia científica hasta la fecha, pero es algo llamado HMB. HMB hace correlación al índice de factor de crecimiento. Esto es un alimentador directo hacia las células, pero reitero, no hay tanta evidencia científica a la fecha. Si esto se llegase a concretar, Dios quiere y sí, no, hombre, van a tener el suplemento que todos deberíamos de usar. El HMB justamente, hasta yo al menos cuando compito, chicos, yo lo consumo, aunque no tenga tanta evidencia científica, yo lo consumo porque es un índice de factor de crecimiento, aumenta la parte del tejido celuloso o vaya, la parte del tejido celular y por ende aumenta la recepción de lo que va a ser el glucógeno o lo que va a ser en este caso la parte de la glucosa y esto va obviamente a llegar a optimizar el rendimiento deportivo, pero hasta la fecha pues no hay tanta evidencia, pero sí, colega, esa sería la mejor manera para poder optimizar la producción de lo que sería el ATP. Perfecto. El H es bien, como chicos, donador de cisteína. También. Vamos por ahí entonces con Daniel Orduña. ¿Qué duda tienes, colega? Es muy sencilla. Lo puedo resumir en carbohidratos versus proteína. En una certificación que tuve nos hablaban de todos los beneficios que aportaban los carbohidratos para la recuperación del cuerpo, así como la generación de energía, sobre todo para el nadador, ¿no? Me disculpo si siempre vuelvo a este tema, ¿no? Pero nos decían eso y en cambio, cuando estoy platicando con colegas o cuando estoy platicando con otros entrenadores de otras disciplinas, hablan de que no, todo tiene que ser proteína y todo lo que tienes que comer es casi proteína para que esto, para que lo otro. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuál sería la recomendación? A lo mejor un poquito más general, porque pues
Entiendo que para unas disciplinas es una cosa, para otras es otro, pero ¿cuál sería como, o dónde pondrías tú el punto medio entre hay que consumir cierta cantidad de esto o cierta cantidad de otro? No sé, es algo que siempre surge en ese tipo de pláticas y la verdad, yo tengo entendido que son muy buenos, pero están muy satanizados los carbohidratos. No sé si me estoy dando a entender. Sí, no te preocupes, Daniel. Mira, esto que pasa por aquí, Dani, es bien complejo. Mira, complejo si lo vemos desde un punto de vista bioquímico, fácil si yo lo veo desde un simple punto de vista del sistema digestivo. La parte de los hidratos de carbono es importante que los consumas con la proteína. Obviamente la proteína debe ser seleccionada de alto índice de valor biológico. Este índice de valor biológico te va a salir de las proteínas de origen animal, carne de res, carne de pollo, carne de pescado, o sea, carnes rojas, carnes blancas, carnes azules, que es la del pescado. Esto entonces, chicos, debe de ser acompañado de una compensación de hidratos de carbono. En el fisicoculturismo nosotros lo ocupamos de la siguiente manera. Cuando vas a incrementar masa muscular, acompañamos mayormente de la proporción de hidratos de carbono. Obviamente esto tiene que llevar una correlación con el peso corporal. Es normalmente recomendable entonces que se puedan consumir 200 gramos de hidratos de carbono. Es un ejemplo muy general. 200 gramos de hidratos de carbono con 100 a 150 gramos de proteína, pechuga de pollo, carne de res, etcétera. ¿Qué hace el hidrato de carbono? Hace que a nivel, por sobre todo chicos hepáticos, se empiece a liberar también esta parte de la insulina con el páncreas y obviamente esta liberación de insulina va a hacer que la parte de la glucosa pueda ser mayormente absorbida por el tejido celular. Entonces, si ya me dejó abierto el canalito de absorción, si yo lo apoyo con la proteína, ¿qué crees que va a suceder? Que el hidrato de carbono va a ser el estimulante de la insulina para que obviamente se pueda absorber a la parte de la glucosa o el hidrato de carbono, pero si yo lo acompañé con la proteína, ¿qué crees que también va a absorber? A la misma proteína. Por eso el gesto de poder dejar comidas post-entrenos, o sea, después de entrenar, enriquecidas de hidratos de carbono que sean de rápida absorción. ¿Y cuáles son estos? Aquellos que son de alto índice de valor glucémico, como lo que puede ser una barrita de chocolate, si yo lo quiero ver desde un punto de vista rico, así dulce, o lo puedo hacer con el arroz, o lo puedo hacer tal vez con la papa, con el camote, etcétera. Estos hidratos de carbono son importantes utilizarlos cuando la persona practica deportes de resistencia muscular para obviamente reponer los depósitos de glucógeno. Y tal vez tú me dirás entonces, ¿qué es más importante entonces, la proteína o el hidrato de carbono? La verdad es que los dos, pero ¿qué requieres después de un entrenamiento? Reponer los depósitos de glucógeno para que obviamente se aumente la masa muscular. Entonces tengo que meter hidratos de carbono de rápida absorción y durante el día, te estoy hablando que esta suena la comida post-entreno, y durante el día dejar obviamente hidratos de carbono que se les conocen como simples, que son de lenta absorción, que estos obviamente van a estar divagando por todo el torrente sanguíneo durante todo el día, haciendo que el índice glucémico se mantenga alto en sangre. Y obviamente esto va a llevar a un estado que se le conoce como anabolismo muscular, a la parte del sistema musculoesquelético. Ahí se compondría entonces una etapa de volumen o de superávit calórico, porque resulta ser que el hidrato de carbono te da aproximadamente 4 kilocalorías por un gramo de ingesta. Entonces, si echamos cuentas por ahí, tienes que meterte bastantes kilocalorías. Por eso el gesto de superávit calórico, consumir mayores kilocalorías que las que tu cuerpo requiere para obviamente aumentar la masa muscular. ¿Por ahí quedó claro, Dani? Aparte de la duda. Sí, sí, creo que el tema es en qué momentos consumirlos y las cantidades, ¿no? Es correcto. Mira, esta parte de las cantidades ya es más específico, pero en la parte de la proteína puede ser desde lo que son de 2.5 gramos para personas que sean recreativas por kilogramo de peso, hasta 5 gramos por kilogramo de peso, ya que sean atletas de alto rendimiento de proteínas, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque la proteína, al igual que el hidrato de carbono, te aporta 4 kilocalorías por un gramo de ingesta. Los ácidos grasos o las grasas te aportan 9 kilocalorías por gramo de ingesta. Pero ojo, la parte de las grasas no todas son malas. Existen algo llamado poliinsaturadas y monoinsaturadas. Estas sí son buenas porque lo requieres tanto para nivel digestivo y para mantener un buen estado de salud en el sistema cardiovascular, chicos. ¿Vale? El momento más óptimo para consumir la proteína,
¿Ustedes qué horario creen que sea? Quiero escucharlos, chicos. Después de entrenar, como nos han vendido la industria del fitness. No, es Por la antes. noche, antes de entrenar. Antes. Son los procesos Bueno, tiene de tres etapas, oxidación, ¿no? o sea, grandes Ajá, puede ser cantidades 3. de energía se transforman para ser explotadas en los momentos que lo requieres. O sea, por ejemplo, el arroz, Ajá. son grandes, son macroprocesos que se reducen y se encapsulan para ser liberados en pequeños esfuerzos, y lo mismo, el metabolismo y el catabolismo. Entonces tú comes, o sea, no es como tal proteína, pero por ejemplo, lo que más demanda tu cuerpo es glucosa, luego después de entrenar la proteína se vuelve glucosa, o sea, no toda, pero sí parte de ella al momento después de entrenar, porque estás recuperando esas células de glucagón que están abiertas. Es correcto, no está mal toda esta parte de la glucólisis. Ese es el proceso que tú me estás explicando. Pero ¿en qué momento es el más adecuado para consumir proteína? ¿En qué momento creen? ¿En la noche, en la mañana, el otro día, después de Pues sí, entrenar? Depende de la hora de en la entrenamiento, noche, ¿no? para que estés alimentado, Ahora no de tengas que dormir. levantarte como se creía que la gente se levantaba en la madrugada a comer. O sea, hay proteínas de lenta absorción como la carne roja y ese tipo de cosas que... Miren, por ahí escuché a varios que me dijeron que era después de entrenar. Ojo, chicos, ojo aquí, miren. La proteína, por ahí me dijiste, César, por ahí una parte correcta. La proteína normalmente después del entrenamiento, pues obviamente que después de entrenar las células quedan dañadas. La absorción obviamente se logra, pues, lograr hacer más eficiente. ¿Qué es lo importante después del entreno? Recuerden, llegar a reponer depósitos de glucógeno. El mejor momento para absorber las proteínas, y les voy a mandar el PDF para que lo puedan, por sobre todo, con llevar a la praxis deportiva, chicos, es durante la noche. Ustedes me dirán, ¿por qué durante la noche? Porque recuerden, chicos, que todo el cuerpo pasa por cambios fisiológicos y biológicos y bioquímicos. Sucede que en la noche, mayormente las señoritas, las mujeres, empiezan a segregar más hormona de crecimiento. Esta hormonita de crecimiento, las mujeres lo liberan mayormente y a más medida por la producción de progesterona y estrógenos por su sistema endocrino. Los hombres también lo hacemos, pero a menor medida. Por eso te puede decir la persona que ha entrenado que el cuerpo se empieza a crecer cuando descansa. Desde luego que así sucede, porque como se libera hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento tiene una tremenda eficacia con la síntesis de proteínas, chicos. Y obviamente, si me ayuda la síntesis de proteína, que obviamente sé que se libera cuando yo entro en el sueño profundo, ¿cuál sería el mejor momento para consumir la proteína? Pues de 30 minutos antes de irte a dormir o con tu última cena, no sé a qué hora cenes, a las 9, 10, no sé, a la hora que vayas a cenar, a ese momento le metes tu proteína. ¿Vale? Esto con el gesto de aprovechar a esta producción de hormona de crecimiento que todos, absolutamente todos hacemos, a menos que trabajes de noche y tengas demasiado desvelo, pues obviamente la hormona de crecimiento va a empezar a carecer y vas a liberar algo llamado cortisol, vas a estar todo el día estresado. Entonces, por eso el gesto de saber en qué momento, chicos, después del entrenamiento no está mal si la persona en este caso está en un déficit calórico. Por eso es mejor, chicos, hacer esta propuesta en la noche. Les mando por ahí el PDF para que vean la citación, en qué momento es el más óptimo, ¿vale? Por ahí me pusieron una duda más en la casilla de comentarios, la proteína en forma de carne o suplemento. La proteína como ustedes quieran, chicos. Yo les recomiendo mayormente pues que consuman la proteína, pues obviamente de alto índice de valor biológico en tu cena, y obviamente puedes meter alguna proteína en suplemento sin ningún problema. ¿Cuál sería la mejor en este caso? Hay una proteína que es de lenta absorción, que en este caso se le conoce como caseína. Esta, como es de lenta absorción, pues obviamente empieza a hacer los trabajos de recuperación durante toda la noche. Como es una proteína de acción lenta y se logra adjuntar muy bien a la síntesis de proteína, la hormona del crecimiento que se libera en la noche, pues está de más decirte qué beneficios trae, ¿verdad? Pero si a esto tal vez yo le quiero meter una proteína de carne, de suero de carne, una proteína de suero de leche o una proteína de chícharo de origen vegetal, no hay ningún problema. Funciona de la misma manera, ¿sale? ¿Alguna otra duda, chicos, antes de que nos vayamos por ahí? Espero que haya quedado claro por ahí el momento de dónde debemos de consumir aparte de las proteínas. Cuando ya esté liberado este estándar de competencia que va a ser el de suplementación, créanme que a todos los grupos les vamos a hacer llegar unos tacos, ponen ahí, ya me dio hambre, chicos. Cuando esté liberado, chicos, este estándar de competencia, se los vamos a hacer llegar al grupo, ¿sale? De preferencia, tómenla, va a estar muy interesante porque vamos a hablar por ahí también, les adelanto que no debería, vamos a hablar por ahí también de farmacología deportiva.
¿sale? Y esto les va a interesar bastante porque allá afuera, chicos, no tienen idea de cómo la gente, pues, hacen uso de esto sin tener en cuenta que es una gran responsabilidad tanto para el atleta y el entrenador que lo va a usar, ¿vale? Sin más, chicos, me despido de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Les hacemos llegar la grabación durante el transcurso del día en lo que se sube a YouTube. ¿Sale, chicos? Sin más, pasen un excelente fin de semana. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes Buena desde la semana, ciudad de los chicos. Olmecas.